¿Soy hombre o mujer? ¿Me define un estereotipo? ¿Nos afecta esa lucha entre sexos? ¿Soy el sexo débil o fuerte? En voz alta, rompamos paradigmas. En voz alta, erradiquemos estereotipos negativos de género. En voz alta, un programa de la Secretaría de Docencia y la Federación de Estudiantes a través del programa 100. La igualdad como herramienta para la equidad de género. En voz alta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más del programa Los Jóvenes Hablando de Género en Voz Alta. Nos acompañan en esta ocasión Denise Loaiza e Iván Rodríguez. Bienvenidos. Para quienes nos están sintonizando, es importante recordarles que en la emisión pasada hicimos un recuento de cómo surge este proyecto, para qué es este proyecto, quiénes participan o cómo pueden participar. Y en esta ocasión especialmente vamos a hablar de conceptos importantes para entender de qué es lo que se va a estar abordando en cada emisión, pero basándonos en estos conceptos claves para entender por qué los jóvenes tienen que hablar de género en voz alta, para lo cual me gustaría, Denise, que nos platicaras qué es el género. Bueno, precisar el concepto de género es complicado, varias personas lo han tratado de abordar y realmente no hay una definición exacta de lo que es género. El género es un concepto que va mutando dependiendo de la persona, el tiempo y el lugar donde se dicta el concepto de género. Pero un concepto muy genérico que nos permite abrir debate en esta ocasión es un concepto muy pequeñito que es el conjunto de características asignadas a los hombres y a las mujeres. Iván, ¿tú cómo consideras que se construye el género? Sí, pues retomando un poco lo que ya había mencionado Denise, el género lo va a construir la sociedad, precisamente. ¿Por qué? Porque el género es aquello, las características, habilidades, actividades asignadas tanto a hombres y mujeres, pero según su hábitat, su contexto. ¿Por qué? Porque según de donde tú seas, son los valores, son las formas de actuar, de pensar, las creencias que se te imponen, tanto hombre como mujer. Que son los famosos roles de las mujeres y los hombres, ¿no? Los roles de género. Ahora, creo que la mayoría de las personas tenemos una confusión cuando escuchamos género y cuando escuchamos sexo. Y hay una diferencia. Entonces, no sé si nos pueden aclarar por qué hay una diferencia entre lo que es el género y lo que es el sexo. Muy bien, Iván ya precisó lo que es el género y cómo se construye. Sexo es lo que nos viene biológicamente dado y nos convierte en hombres y en mujeres. Eso es lo que es el sexo. Pero lo que es género son aquellas cualidades o características que nos hacen femeninos o masculinos. Eso es lo que dicta nuestra manera de actuar. Es por eso que el género lo construimos nosotros mismos y el género se va asignando conforme la visión que tenga la sociedad de cómo debe dirigirse un hombre y una mujer en la sociedad. Esto es verdaderamente preocupante. Según las cosas que nos dicte la sociedad, es la forma en la que cada persona se conduce. Tanto hombres como mujeres, ¿no? Y esto se va reproduciendo de una generación a otra. Dentro de estas reproducciones existen estereotipos y yo considero que cada uno de ustedes tendrá muy diferenciado o muy bien ubicado cuáles son los estereotipos que los jóvenes tienen con respecto del género. ¿Cuáles son? Los estereotipos que los jóvenes tenemos acerca de género son marcados. ¿Por qué? Porque son los estereotipos que nos dieron las personas que nos criaron. Son aquellas características que nos han dicho que debemos ser y que nos han dicho cómo debemos actuar. Y esos son los estereotipos. ¿Cuáles son los estereotipos que consideramos negativos? Bueno, aquellos que nos hacen tener conductas discriminatorias entre sexos. Puedo hablar de estereotipos que tenemos en la actualidad en una sociedad machista como la que tiene México, como que la mujer
es débil, es vulnerable, es cariñosa, llora, se expresa, y un estereotipo de un hombre en México pues es el hombre fuerte, que va a trabajar, que lleva la comida a la casa. Eso es un estereotipo, dictarle a cada persona lo que debe ser, y la sociedad los construye y la sociedad va haciendo y tejiendo lo que deben ser hombres y mujeres, y nosotros somos unas marionetas en la sociedad marcada por estereotipos de género que nos dicen cómo debemos conducirnos. Bien, Iván, tú eres egresado de la universidad, conviviste 5 años con compañeros, ¿viste estereotipos de género durante tu trayectoria escolar? Bien, los estereotipos de género que yo vi y que frecuenté no fueron marcados tanto por la institución, sino más bien en el actuar diario que uno se lleva. Por ejemplo, desde que te dicen tienes que darle el asiento o tienes que dejar que se pase a la fila a una mujer porque ella es más débil. Bueno, pero acá habría que tener en cuenta que hay consideraciones especiales, ¿no? Si ves a una persona de una edad mayor que tiene dificultades, por ejemplo, para estar de pie, pues obviamente por educación y sentido común tendremos que cederle los asientos. Aquí ya no sería un estereotipo, sino una consideración a la condición de la otredad. Exacto. Aquí sí, a lo que voy es que no se le estará otorgando por ser hombre o ser mujer dichos beneficios, sino más bien por ser personas, por sus características o por lo que ello está representando en su momento. Claro está también que tendremos que tocar algo muy importante, que es más de vernos, más que como hombres y mujeres, como personas o como humanos que somos. Entonces en este aspecto se estaríamos perdiendo lo que sería hombre-mujer. Te estoy dando este trato porque eres mujer, o te estoy dando este trato porque eres hombre. No, te estoy dejando pasar a la fila porque tienes ciertas características que ameritan que estés adelante de mí. Porque yo no voy a perder nada, ni un tiempo más ni tiempo menos, pero en cambio a lo mejor tú sí necesitas tu tiempo. En ese sentido, vaya. Es por eso que como seres humanos debemos comenzarnos a ver que tenemos diferentes necesidades como seres humanos. Es verdad, biológicamente como hombres y mujeres sí hay ciertas diferencias biológicas y ciertas necesidades que reclama nuestro cuerpo. Un hombre no se embaraza, una mujer sí se embaraza. Por lo tanto, una mujer sí tiene el cansancio de un embarazo, y naturalmente esto se ha traducido en beneficios que legalmente se han hecho notar, como por ejemplo darle a una mujer los días de reposo del embarazo. La licencia por maternidad. Pero ¿qué pasa? Que también los hombres tienen derechos respecto de su familia, pero son diferentes a las necesidades de las mujeres. Entonces, ¿por qué no también darle ese derecho de algunos días de licencia por paternidad a los hombres? No es descabellado, pero creo que se tiene que amoldar tomando en cuenta las características de las personas. Es por eso que es muy importante este punto que dijo Iván, en el que nos debemos de ver como seres humanos. No debemos de debemos de dejar de vernos como en razón a nuestro sexo. Somos más que nuestro sexo. Nos debemos de empezar a ver como personas. Ahora que comentabas esto del embarazo, me parece oportuno señalar que si bien efectivamente biológicamente un hombre no se puede embarazar, pero sí puede disfrutar y compartir el embarazo con su pareja, y esto es romper un paradigma, un estereotipo en el cual los hombres están muy inmersos. Se embaraza mi mujer, yo no. Y entonces ya no entran en esta dinámica de compartir durante el periodo de gestación las cosas importantes como lo son las visitas al ginecólogo o a la ginecóloga, la nutrición, el sentir y compartir las emociones de la pareja durante este periodo tan especial, que poco a poco los hombres también tendrán que ir amoldándose a estas nuevas estructuras a partir de esta transformación en la perspectiva de género, sobre todo de los jóvenes, porque también hay un factor predominante de embarazos en adolescentes muy alto, y quizá es un tema para otra ocasión, pero bueno, ahora que lo estamos abordando en este momento a manera de ejemplo, me parece que era importante u oportuno comentar un poco más al respecto. De lo que acaban de hablar, hay algunas cuestiones, por ejemplo, los problemas que hay entre los sexos. ¿Cuáles son? Como los estereotipos son una cosa, pero en alguna charla que tuvimos hablábamos de cuáles son los problemas entre los sexos y por qué surgen estos problemas.
Bien, antes de contestar esta pregunta, yo quisiera retomar un poquito acerca de los estereotipos y también mencionar de qué manera nos afectan esos estereotipos en nuestra vida, porque de esta forma se vienen los problemas. Entonces, yo creo que los estereotipos principalmente nos afectan porque coarten nuestra libertad en la manera de ser, de pensar, de convivir. Entonces, como dije, la sociedad o el contexto es quien nos van a marcar nuestra forma de pensar, de decir. ¿Qué es lo que pasa? ¿O qué pasaba igual antes? Tú no hablas porque eres señorita y eso es cosa de hombres, ¿sí? O tú no usas pantalón porque es de hombre. O tú no usas pantalón porque es de hombre. O no juegues con muñecas porque que eres es de niño. niña. Ajá, eres niño. O viceversa. Tú no te debes de meter a la cocina porque la cocina es para mujeres. Pero ¿qué está pasando? Pues ahora, como bien dijimos, el género o la construcción de género se hace por el tiempo, el espacio. Ahora los nuevos retos que nos enfrentamos es que ya los jóvenes o el sexo hombre también ya nos estamos mezclando más en cuestiones pues de cocina, hogareñas. ¿Por qué? Porque los tiempos lo están exigiendo, claro. Cuánto tiempo, los trabajos. Entonces esto ya no es hombre-mujer, esto ya es un conjunto. O sea, se ha perdido la exclusividad de algunas tareas. Se ha perdido la exclusividad ya no de algunas es tareas. así como solo Así para es. mujeres, ahora también los hombres cocinan, planchan, lavan, recogen a los hijos, etcétera, ¿no? Pero hablando de la juventud, ¿cuáles serían estas cuestiones? Pues las cuestiones son las que vivimos diario, son las que vivimos aquí en la escuela. Decía un momento Iván que hay que cederle el asiento porque es una mujer. Las carreras a las que nosotros vamos ingresando también están determinadas por nuestro sexo. Podemos decir ahorita que habemos muchos estudiantes que no elegimos nuestra carrera por nuestro sexo, pero, por ejemplo, solamente lo voy a tomar como para mencionarlo. En la carrera de enfermería está muy marcado también que si tú eres una mujer eres enfermera, pero si eres un hombre incluso se castigan tus preferencias sexuales. Lo mismo pasa con una carrera como de ingeniería. Está muy marcado. Esas son las problemáticas que como jóvenes vivimos y ese es el conflicto en el que nos vemos inmersos. ¿Cuáles son los problemas que surgen entre sexos? Surgen de los mismos problemas que nosotros como sociedad vamos construyendo. Por ejemplo, he oído, y me parece erróneo, que algunos hombres dicen, pues querían igualdad, pues que sean iguales. O, bueno, pues eso es una mujer, pues yo como hombre lo puedo hacer, que lo hagan las mujeres. Y creo que esto es erróneo. Es verdad que estamos en un camino hacia la igualdad, pero debemos de tomar cuenta que para llegar a la igualdad tenemos que agarrar de la mano la herramienta de la equidad. Y eso es ver que como hombres y mujeres hay distinciones entre nosotros y se nos deben dar las herramientas necesarias para estar en condiciones de desarrollar actividades de forma igualitaria con los varones. Lo mismo para los varones, es un sexo que ha sido oprimido bastante por el hecho de que se le considera un sexo fuerte y no se le permite expresar sus emociones. Esos son los problemas que como sexos surgen y realmente es escandaloso. Y si le unamos esto a los estereotipos que van de la mano de los roles de género, pues entonces tendremos un panorama un poco más complejo y también preocupante, ¿no, Iván? En efecto, si mal no recuerdo, en la ocasión anterior o en el programa anterior, Denise manejaba algo muy importante, que era que a la hora de hablar de género, la historia del género viene marcada por las mujeres o por una visión muy feminista. Lo que pretendemos con este proyecto o en este programa es precisamente ampliar esta visión, que no solamente que las personas dejen de escuchar o de pensar que cuando se dice género solamente es problemas o afectaciones hacia las mujeres. Así es. Cuando no, efectivamente también es hombre y mujer. Y bueno, lamentablemente algunos grupos feministas, me atrevo a decirlo, nos han dejado como de lado o nos han hecho ver como un sexo opresor, cuando también nosotros tenemos problemas y en muchas ocasiones son los mismos que las mujeres. Pero ¿qué pasa? Se nos ha hecho de lado, se nos ha ocultado, también por problema de género o por esas cuestiones de estereotipo. El hombre debe ser fuerte, el hombre debe de proteger a la mujer, los hombres no lloran. Si te quejas o haces una llamada o una denuncia, eres un cobarde, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nos han dejado muy de lado y nosotros pues no tenemos o no hemos podido encontrar y ver la posibilidad de externar la voz por miedo, por vergüenza, por humillación. Pero estoy seguro que muchas veces sufrimos de igual manera. Claro está también las desventajas. Y también, no digo que ya los otros que se ha dejado de lado o que se han superado esas temáticas. Recordemos también que hay muchas mujeres en otros países o en el otro lado del mundo
que siguen teniendo los mismos problemas que hace 30 años, a comparación, por ejemplo, México. Entonces esto, vuelvo a repetir, es muy contextual. Claro, me parece que desde tu perspectiva y sobre todo como joven, esta expresión que das acerca de las problemáticas, debemos de dejar muy claro que seguimos reconociendo que si bien los hombres han quedado en algunos aspectos en segundo plano, las mujeres históricamente han permanecido allí. Ustedes han sobresalido en otros aspectos y también se les ha privado de algunas cosas, como a las mujeres, como la expresión de los sentimientos por las cuestiones de estos roles de género que tenemos que reproducir en nuestra sociedad. Pero bueno, sin duda alguna las mujeres históricamente han tenido una carga más grande que los hombres, sin dejar de lado que este programa lo que pretende es la inclusión, que sea incluyente, que no se aborde solamente desde el punto de vista de las mujeres y de lo que hemos tenido que atravesar a lo largo de la historia, sino también cómo es que el hombre a lo largo de la historia también ha sufrido un cambio y ahora se involucra en cuestiones de género y también habla en voz alta para pedir, para solicitar que se le escuche por estas otras cuestiones que de repente también se han hecho muy tendientes a favorecer a un solo sexo, ¿no? Independientemente de que la mayoría del sexo femenino, de las mujeres, somos las que tenemos problemáticas más visibles. Como tú dices, han invisibilizado lo que le sucede a los hombres, sin que esto no sea preocupante también. Así es, y en este punto creo que hemos llegado a una parte muy importante porque podríamos empezar a hablar sobre igualdad y equidad, pero Denise tiene un amplio concepto y muy interesante para poder explicar lo que es la igualdad y lo que es la equidad, porque ella ya lo manejaba. Muchos hombres o muchas veces se dice, pues quieran ser iguales, pues tienen que hacer lo mismo. Ok, en ese sentido, hay que distinguir perfectamente qué es igualdad y qué es equidad y a todos nos va a servir. Igualdad es un trato, ahora sí que igual, es un trato justo, es un trato en el que todos somos iguales y eso es lo que se encamina, pero equidad es un trato diferenciado en el que se ve cuáles son las características y cuáles son las necesidades y es la herramienta que realmente permite llegar a una sociedad en la que todos seamos iguales. Cuando decimos equidad nos estamos refiriendo a ver a las personas y localizar sus necesidades, pero cuando decimos igualdad es cuando ya se alcanzó la misma calidad, el mismo plano para poder competir. Eso es lo que es igualdad y eso es lo que es equidad y eso es en lo que debemos enfocarnos. En una sociedad que está tan marcada por estereotipos, incluso tenemos que limpiarnos las mujeres los estereotipos de lo que es una mujer feminista. Una mujer que habla de los derechos de las mujeres, está muy marcado y está muy marginado lo que es una feminista y se le degrada. Si eres una feminista, eso quiere decir que odias a los hombres. Y yo como una mujer feminista no odio a los hombres. Soy incluyente en las temáticas que tienen que ver con los varones, porque es importante que como hombres y mujeres seamos capaces de hablar de aquello que nos aqueja, de aquello que nos preocupa. Entonces, como una mujer feminista, también hay que borrar estereotipo de lo que es una mujer feminista. Hay que acabar, hay que romper con los paradigmas. Y este programa es lo que realmente busca, romper paradigmas y ofrecerles una perspectiva que permita erradicar estereotipos negativos de género. Eso es lo que quiere este programa y esperamos que realmente en un futuro no muy lejano, yo quisiera, se vea la diferencia. Bien. Me parece muy importante lo que acabas de comentar, Denise, y lo que hemos estado hablando en esta sesión sobre estereotipos, qué es el género, cómo se construye. Sin embargo, me gustaría que de nueva cuenta pudiésemos hablar un poquito nada más de cómo pueden contactarnos, porque son importantes las apreciaciones de quienes nos están escuchando para nuevas temáticas, para dudas, para comentarios acerca del programa. Si nos puedes comentar, Denise, por favor. Sí, les agradeceríamos que nos manden las temáticas que quieren que se aborden en este programa. Nos pueden contactar por medio del correo que es joveneshablandodegénero@gmail.com. Repito, joveneshablandodegénero@gmail.com. El Facebook, en su fanpage tenemos que se llama Los Jóvenes Hablando de Género en Voz Alta. El Twitter es @género en voz alta y nuestro canal en YouTube donde les pedimos que nos sintonicen porque esto se va a retransmitir. Es Los Jóvenes Hablando de Género en Voz Alta. Esperamos su participación.
Bien, para despedirnos de este programa, Iván, ¿quieres comentar algo más? Sí, claro, nada más aclarar, por ejemplo, por qué es importante saber esos temas, y más como universitarios, porque creo que como universitarios tenemos un deber hacia la sociedad de mejorar nuestro entorno, de mejorar la sociedad, y de esta manera podemos construir otra perspectiva de una sana convivencia, una libre convivencia, y entonces podemos crear otro tipo de concepto referente al género. Entonces podemos construir otra visión referente al género, una visión en la que quitemos colores, en la que quitemos razas, en la que nos quitemos de estereotipos y aprendamos a vivir como personas, como seres humanos que somos. Bien, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon en esta emisión. Nos despedimos, de nueva cuenta, Nicté Rosas Topete, les doy las gracias. Denise Loaiza, muchas gracias. Iván Rodríguez. Los esperamos la siguiente emisión. En voz alta, rompamos paradigmas. En voz alta, erradiquemos estereotipos negativos de género. En voz alta, un programa de la Secretaría de Docencia y la Federación de Estudiantes a través del programa 100. La igualdad como herramienta para la equidad de género. En voz alta.